Cuando nos referimos a las alternativas, vamos a hablar de algunas variantes que podemos generalizar en dos. En primer lugar, nos vamos a referir a la alternativa conocida como asignación específica, diferenciándola de la aplicación de métodos. Cuando nos referimos a la variante conocida como asignación específica, vamos a establecer que se deben dar determinadas condiciones. En principio, se trata de productos donde cada unidad se diferencia de las demás. Tal es el caso, por ejemplo, de los automotores, donde cada unidad se puede diferenciar a través del número de chasis, número de motor, etcétera. O aquel tipo de productos que por tener un costo significativo, normalmente se establece una identificación por cada unidad. Por ejemplo, puede tratarse de los relojes de alta gama, donde cada número tiene cada serie tiene un número que identifica a cada unidad. Normalmente, dadas estas condiciones, resulta una determinación específica, porque cada unidad se asocia con su costo. Obviamente que por tener estas características requiere un control más exhaustivo y resulta ser más costoso en la aplicación de esta forma de determinación del costo que con respecto a otras variantes. Cuando nos referimos a la aplicación de métodos, en este caso, esta aplicación significa que al momento de determinar el valor de costo de una unidad, lo que hacemos es, de alguna manera, aplicar una asignación de valor donde no tiene por qué identificarse cada unidad respecto de su costo específico. Una alternativa es la que se conoce con el nombre de global o por diferencia de inventarios y otra es la conocida como inventario permanente. En primer lugar nos vamos a referir al denominado método global o por diferencia de inventarios. En esta variante vamos a considerar los movimientos generados en un determinado periodo y fundamentalmente lo que se requiere es la determinación periódica del inventario. Se cuentan cuáles son las existencias al inicio y al finalizar un determinado periodo y a partir de allí analizamos las diferencias en las operaciones que se han generado durante el periodo y luego por diferencia entre las existencias iniciales y finales se determina cuáles fueron las unidades vendidas. Vamos a analizar un ejemplo. Vamos a considerar que en un determinado periodo se comienza con 100 unidades de un determinado producto. Durante el mismo periodo se compran, en primer lugar, 700 unidades y cuando se finaliza se toma un recuento y se determina que una existencia de 300 unidades. En estas condiciones decimos que se han vendido 500 unidades. La determinación de estas 500 unidades surge del siguiente planteo. De las 100 unidades que tienen al inicio, más las 700 que se compraron, determina un total de 800. Esa sería la cantidad de unidades que tendría que tener al finalizar el periodo si no se hubiera vendido nada. Cuando se hace el recuento, se determina la existencia de 300 unidades. Se asume que el faltante, la diferencia, 500 unidades, son las unidades vendidas. La aplicación de este método, si bien es bastante más sencilla que otras variantes, tiene aparejado el hecho de que asumimos que las unidades que faltan son unidades que se han vendido. Por lo tanto, no es posible determinar si hubo diferencias de inventario, si hubo faltantes, por ejemplo. Para calcular, entonces, las unidades vendidas, tomamos las unidades en existencia al inicio, le adicionamos las unidades compradas y restamos las unidades en existencia al final. Por diferencia determinamos las unidades vendidas. Si expresamos en pesos esa misma relación, tendríamos que las unidades de existencia al inicio
valorizadas nos da lo que conocemos con el nombre de existencia inicial. Las unidades adquiridas durante el periodo, considerando su precio, sería el total de compras, menos las unidades de existencia al finalizar el periodo, lo cual conocemos con la denominación de existencia final. Por diferencia, calculamos el costo de venta, que no sería otra cosa que la asignación de valor a aquellas unidades que se han vendido. Ahora, en estas condiciones vamos a considerar variantes para evaluar la existencia final. En primer lugar, vamos a considerar la determinación o la asignación de valor en función del precio unitario de las primeras compras. Y otra variante sería al precio unitario de las últimas compras. En principio vamos a analizar estas dos, que son las de aplicación más frecuentes. Cuando consideramos la evaluación de la existencia final a primeras compras, vamos a plantear esta variante o analizar este caso. Vamos a considerar una existencia inicial de 200 unidades valuadas a 5 pesos cada una. Vamos a considerar que durante el periodo se realizaron compras, 500 unidades a 6 pesos cada una, 700 unidades a 7 pesos cada una, 400 unidades a 9 pesos cada una. Tenemos que en este periodo se han desarrollado 3 operaciones de compra. Cuando finaliza el periodo se toma un inventario final que son de 500 unidades. Cuando consideramos la asignación de valor, vamos a plantear lo siguiente. En primer lugar, tenemos, como habíamos dicho, las 200 unidades a 5 determina un total de 1000, que sería el valor de la existencia inicial. Luego, durante el periodo se hicieron operaciones de compra a los valores que hemos determinado, determinando un total de 11.500, que sería el total de las compras. Si a la existencia inicial de 1000 sumamos 11.500 de las compras, nos da un acumulado de 12.500. Luego tenemos que la existencia final resulta un valor de 500, determina una existencia de 500 unidades. Tenemos que asignarle valor. Una alternativa es valuar a primeras compras. Esto significa que a cada unidad en existencia se le va a asignar el precio unitario de las unidades más antiguas que corresponden al periodo que está analizado. En este caso, el precio más antiguo es 5. En ningún caso vamos a poder asignar a cada precio unitario una mayor cantidad de unidades que la que teníamos ese precio. Teníamos 200 unidades a 5. Entonces, de las 500 vamos a tomar 200 unidades que le vamos a valer a 5 pesos. Para llegar a las 500 vamos a ir a la compra siguiente, que se determinó un precio unitario de 6 pesos por unidad. Entonces, las 300 unidades restantes las vamos a evaluar a 6 pesos por unidad, determinándose lo siguiente. Entonces, valuando primeras compras, tendremos que en la existencia final de 500 unidades se evalúan 200 unidades a 5, que corresponden al valor más antiguo de la existencia inicial, que termina en total de 1000 pesos, y las 300 restantes hasta completar las 500 se determina un precio unitario de 6, con lo cual se asignaría un valor de 1800, total 2800. Entonces el costo de venta sería la existencia inicial más las compras, 12.500, menos la existencia final, que es 2.800, determina un valor de 9.700 pesos. Entonces, a modo de comprobación, vamos a plantear lo siguiente. Las unidades en existencia, como dijimos, son 200 unidades a 5, 300 unidades a 3, que determina un total de 2.800 pesos. Esto significa que, considerando lo que teníamos en existencia, decimos que como teníamos 500 unidades a 6, lo que nos falta son las 200 restantes a 6, más las que corresponden a las últimas dos compras, que son 700 unidades a 7 y 400 a 9, lo que determina un valor total de 9.700 pesos,
para asignar al costo de ventas, que es lo que determinamos por diferencia. Esta comprobación, obviamente, en la práctica no se hace, por eso aplicamos el método global. Aquí lo estamos haciendo a modo de comprobación, dado que son poquitas operaciones y es fácil poderlo determinar. En cambio, si volvemos a últimas compras, vamos a plantear la misma situación, la existencia inicial 200 a 5, total de 1000 pesos, más las distintas operaciones de compra, los valores que hemos determinado en total de 11.500, con lo cual determina existencia inicial más las compras 12.500, igual que en el caso anterior. Ahora la diferencia está dada en qué valor le vamos a dar a la existencia final, a esas 500 unidades. Entonces aquí vamos a considerar los valores más recientes para determinar la existencia final. El valor más reciente en este caso es 9 pesos por unidad. Como dijimos, nunca vamos a asignar a cada unidad una mayor cantidad de unidades que la que teníamos ese precio. A 9 pesos teníamos 400 unidades. Por lo tanto, de las 500 vamos a tomar 400 a 9 y para completar las 100 restantes le vamos a dar el precio unitario de 7. En estas condiciones resulta. Entonces, dijimos, la existencia final, evaluamos 400 unidades a 9 pesos cada una, 100 unidades a 7 pesos cada una, lo cual determina un valor de existencia de 4.300 pesos. Considerando que la existencia inicial más las compras sumaban 12.500, por diferencia determinamos 8.200 pesos, que sería en este caso el costo de ventas. Como en el caso anterior, si quisiéramos hacer una comprobación, decimos, evaluamos las 409, las 100 a 7, que son las que quedan en existencia, por lo cual consideramos como faltantes las restantes. ¿Sí? En total nos faltan 600 unidades a 7, porque en total eran 700 unidades, las cuales 100 quedan en existencia, más lo que corresponde a la compra anterior que se hizo, 500 unidades a 6, más las 200 unidades a 5 que había como existencia al inicio. Con lo cual sumamos todos esos valores y determinamos 8.200, que coincide con el total del costo de ventas. En estas condiciones suele ocurrir que los precios unitarios que corresponden a las últimas compras son mayores que que los correspondientes a las primeras compras. Esto significa que cuando evaluamos las existencias finales del valor de las primeras compras, esto determina que el costo de las ventas, va a ser mayor que el que se hubiera determinado si evaluamos la existencia final a últimas compras. Esto es, si evaluamos los precios unitarios de la existencia, los precios más antiguos, que normalmente son los más bajos, el costo queda evaluado a los precios más altos, que corresponden a las últimas compras. Y si lo que queda en existencia se evalúa a las últimas compras, que son los precios más altos, normalmente el costo se evalúa a las primeras compras y por lo tanto se determina un menor costo de ventas, en este caso valuando a últimas compras. Obviamente que se tendrían que dar estas condiciones. Si los precios unitarios no presentaran variaciones, daría exactamente lo mismo evaluar en un caso que el otro. Y obviamente cuando se venda el total, cuando no la existencia final sea igual a cero, da lo mismo en ese caso aplicar un método que otro. Muchas gracias.